Bien, entonces tenemos este pequeño formulario. ¿Qué me dice? Integrales, una pequeña definición. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este parcial? Vamos a tratar a la integral como una antiderivada. ¿Por qué? Porque la definición como tal en fórmula es demasiado engorrosa, muy larga y demasiado matemática. No la podemos tratar como la derivada, en la que sí había una definición y sí hacíamos ejercicios. Aquí la vamos a tratar como una antiderivada. Tenemos aquí unas pequeñas fórmulas que creo que algunas tienen errores. Tengo que corregir esto. Y luego tenemos los métodos de resolución de integrales indefinidas. ¿Ya? Tenemos el método de sustitución por partes, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica y de funciones racionales, etcétera. Y esto es más para repasar. Por ejemplo, por sustitución, tenemos que agarrar alguna función que esté dentro de la función que me plantean y tratar de que la derivada de esa función aparezca cerca a la diferencial de u o de x para que se pueda hacer el cambio de variable, ¿ya? O sustitución. Luego, por partes, es tener dos funciones muy complejas que están dentro de mi integral. Entonces, si yo tengo dos funciones muy complejas, que podría decirse que están multiplicadas en su mayor parte, porque pueden estar también divididas, lo vamos a hacer por partes y vamos a agarrar una parte que vamos a derivar y la otra integrar. Entonces, aquí tenemos un pequeño detalle que yo había puesto por algo importante, así que dice, sí, por así decir, se dividen algunos tipos de integrales por partes. ¿Por qué? Porque se podría decir que hay integrales por partes que después tengo que volver a integrar por partes y se llaman integrales por partes sucesivas. Y otro caso ocurre cuando son cíclicas, yo le digo, no sé si está correcto el término. Cuando al integrar por partes, volvemos a integrar por partes y aparece la misma integral inicial, ¿ya? Y esas hay que saber trabajar, ustedes ya deben saber, no son integrales muy complicadas, sino que son bien generales, bien genéricas, se podría decir. Luego tenemos las trigonométricas, estos ya son un poquito como fórmulas, se podría decir, en las que ustedes no es necesario que memoricen, pero se podrían dar cuenta, digamos, de qué hay que hacer con estas fórmulas. Por ejemplo, en este caso, del caso 1 o el 2, cuando yo tengo un coseno al cuadrado, seno al cuadrado, lo mejor es linealizar con estas formulitas, ¿no ven? Luego también si tengo la multiplicación de coseno por coseno, seno por seno, etcétera, esto ya está en fórmulas trigonométricas, podríamos aplicar una de esas formulitas, ¿verdad? Y así más o menos así se podrían dar cuenta de qué más o menos hacer. En este caso, cuando es secante, tangente, sabemos que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, entonces vamos a tratar de tener aquí sí o sí una secante al cuadrado. Lo mismo cuando es cotangente y cosecante, ¿ok? Y así, ¿ya? De manera muy rápida lo vamos a ver porque no es muy importante. Como les digo, yo pienso que los ejercicios de intensivo son más de análisis. No son tan complejos, no tienen que saber mucho, sino tienen que saber trabajar con lo que saben, ¿ok? Luego tenemos sustitución trigonométrica. Yo le he puesto de forma bastante general aquí cómo es más o menos la función en la que se puede aplicar una sustitución trigonométrica, ¿ya? Y son estos casos, cuando aquí es de esta manera, una constante que podría expresarse de esta manera como al cuadrado, menos o un coeficiente de todo este término y al cuadrado. Cuando se presentan este tipo de términos, se podría hacer este cambio de variable. Cuando es con más, igual, este otro cambio de variable. Cuando es al revés, cuando primero está el término de mi variable independiente y luego es menos la constante, ¿ok? Se hace este otro cambio de variable y así, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejercicios de esto para que se vayan acordando, que no creo que se hayan olvidado. Y luego tenemos integrales de funciones racionales. Tenemos el complemento al cuadrado, que es bastante sencillo, ustedes ya saben cómo hacerlo. No es necesario, digamos, saber de manera de memoria esta formulita, ¿ya? Porque se podría decir que esta es una fórmula general que se puede aplicar para hacer el complemento al cuadrado, pero no es simplemente un análisis de decir, ya, B tiene que ser el doble de tantos, ¿no ve? Como la fórmula. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Analizar de forma que me salgan esos términos para que pueda hacer un complemento al cuadrado, ¿ya?
Y me faltaba completar con binómicas y fracciones parciales. Binómicas no me parece muy importante, lo estaba pensando en sacar. Y fracciones parciales lo tienen que saber como el Padre Nuestro, ya no es... para estas fracciones parciales tengo un formulario especial, ¿ya? Aparte. Si me hacen acordar, les voy a enviar, ¿ya? Me van a hacer acordar. Y eso sería, digamos, lo más importante, creo yo, de esta parte de integrales, ¿ya? ¿Por qué? Porque los métodos de integración son un poquito más grandes, se podría decir. Sustitución por partes trigonométricas, sustitución trigonométrica, complemento al cuadrado, fracciones, binómicas, trigonométricas racionales y, lo más importante, en los ejercicios que suelen entrar a exámenes, ya sea del curso del semestre, del semestre, o de intensivo, los ejercicios que entran son integrales combinadas. ¿Qué significa? Que en una sola integral se pueden aplicar hasta 3 métodos de estos, ¿ok? Primero es una sustitución, luego me doy cuenta de que es por partes, etc. Y al final fracciones parciales, por lo general. Si ustedes han ido practicando bastante, digamos, los ejercicios, se van a dar cuenta de que la mayoría de ejercicios son integrales combinadas, ¿no ven? Eso tienen que tomar en cuenta. Y son más de análisis, ¿ya? Eso. ¿Tienen alguna preguntita sobre esto? ¿Hay algo que el ingeniero no les haya explicado bien de teoría que quieran repasar conmigo? Yo creo que no, porque el ingeniero suele ser bastante detalloso con todo. Ya. Igual, si hay algún compañero o compañera que no haya entendido bien algo y tal vez le dé vergüenza preguntar porque es algo básico, me puede decir por inbox. Ahí está mi número en el grupo y no hay problema. Yo tal vez tarde un poco en contestarles, pero voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios. Denme un momentito. Bueno, sí, bueno, ya. Ahora sí. Bien, entonces vamos a avanzar integrales. Somos el grupo B. Grupo B. Nuestros números son así. Intensivo. Vamos a trabajar con las negritas. Ya. A ver, alguien más quería unirse. Listo. Bien. Vamos a hacer algunos ejercicios que según yo son, que suelen entrar bastante, que son bastante comunes en los exámenes, ¿ya? No necesariamente en los del intensivo, pero por lo menos alguna partecita tiene, ¿ya? Y son más de análisis sobre todo, eso es lo que me gusta. Y quiero que ustedes practiquen eso, su capacidad de análisis. La integral. Ya, son 42, está bien. Por la raíz. Los primeros ejercicios que vamos a hacer son bastante rápidos, si se dan cuenta. Por ejemplo, alguno que ya haya practicado bastante se va a dar cuenta bastante rápido, ¿verdad? Sencillo, sustitución. Y listo, ¿no? Ya saben, los que acaben antes me pueden enviar a modo de practicar. Y por si acaso, digamos, si el ingeniero luego me pide notas de ustedes de auxiliatura, pero no creo, ¿ya? A ver, este ejercicio es bastante sencillito.
¿Por qué? Porque tenemos una expresión aquí a la cuarta, que está dentro de una raíz. Cuando ustedes vean un ejercicio así similar, porque hay bastantes, traten de hacer un cambio de variable que tenga que ver con lo que está dentro de la raíz, sobre todo si hay funciones afuera, como este polinomio de x elevado a la séptima. Ahora, este es incluso más sencillo porque sobre esto mismo podemos trabajar. A ver, les explico. ¿Por qué? Porque este x elevado a la séptima puedo escribirlo como un x elevado al cubo por un x elevado a la cuarta, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo derivo todo lo que está aquí adentro, dentro de mi raíz? El 1 se va, me va a quedar 4 por x elevado al cubo, ¿verdad? Entonces lo único que me faltaría es 4 dividido entre 4. Y esos son los pequeños detalles que tienen que mover para este tipo de ejercicios. Y aunque no lo crean, suelen entrar en ejercicios más complicados estos pequeños detalles, en los que ustedes se tienen que dar cuenta cómo trabajar con estos detalles. ¿Ya? En primer lugar podemos sacar eso. Y esto podemos moverlo. Aquí está la cuarta y acá va a estar 4 por... Yo sé que ustedes no han pasado presencial mucho. Bueno, han pasado prefacultativo, virtual, etc. Pero, no sé, supongo que es algo que se tiene que... Ustedes podrían haber aprendido en presencial. Que pueden meterse a otras aulas, por así decir. Para ir viendo cómo es el método de un INGE, el método de otro INGE, etc. Y algunos, o sea, la mayoría de ingenieros recomiendan esto. Bueno, no la mayoría, algunos. Que traten de trabajar ahí mismo. Ustedes si digamos agarran todo esto y hacen el cambio de variable, etcétera, van a llenar la hoja nomás. Entonces traten de trabajar ahí mismo y no se van a complicar mucho porque ya, de esto yo ya sé que la derivada de lo que está dentro de mi raíz es esto y ya está acá afuera. Entonces es fácil para mí agarrar todo esto y ahora sí. Abajo le pondremos acá. Agarrar todo esto y sobre esto mismo decir esto. ¿Ok? Ahorita me van a entender. X elevado a la cuarta. Bien. Es fácil decir eso. Lo único que me faltaría acá sería menos 1, ¿verdad? Si es que, digamos, a todo esto le quiero llamar otra cosa. Pero si no, podría ser ahí de sencillo, ¿verdad? O simplemente, para no complicarme mucho, ahí, ¿verdad? Y así podrían ir trabajando, ¿ya? Ahora, en este caso, si llegan hasta allí, ya está perfecto. Pero lamentablemente la raíz sí o sí va a afectar en algo. ¿Por qué? Porque si yo hago mi cambio de variable tal cual, digamos. Aunque puede que no. Ya, haremos el cambio de variable así. A todo esto, bueno, esto más 1 va a ser u, digamos. ¿Ok? Y entonces le vamos a poner un nombre, pero sobre eso mismo, sin estancarnos mucho en llenar la hoja, más que nada, ¿no? Entonces, a todo esto le vamos a llamar U. Y a todo lo que está aquí adentro, U también. Y acá afuera lo único sería U menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta raíz se puede repartir acá adentro en este paréntesis y voy a tener u elevado a algún número menos la raíz de u y eso ya se puede integrar directamente, ¿verdad? Así que eso vamos a hacer.
Bien, sería 1 más 1/2, 3 medios, ¿verdad? 3 medios más 1 por su raíz. Y en primer lugar iría un cuarto. 1 dividido entre 4. Algo está mal acá. Ahora sí. Un cuarto iría en primer lugar. Y luego, u elevado a 3 medios, pero también dividido entre 3 medios. Otra vez de nuevo, ahora sí. Así, ¿verdad? Y luego menos un cuarto no me gusta. Vamos a sacarlo, ¿ok? Ahora sí. Listo. Menos, entonces, la integral de la raíz de u sería... no, un momento. Un tercio iría de acá. Simplemente sería la multiplicación de esto más esto, ¿verdad? Esto, por así decir. Y sería 2 tercios más 1, ¿verdad? Bueno, 3 medios más 1. Y sería 5 medios, ¿verdad? Eso es lo que faltaba acá, un detallito. Si ya lo integro directamente, sería así. Entonces, si yo lo integro directamente, la raíz de u sería 1 medio más 1. Y ahí sí, digamos, irían los 3 medios. Así que esto iría acá. Entonces, aquí es 3. Y acá abajo es 3 también. Y ahí sería ya su integrada con la constante. Y lo único que me faltaría es volver del cambio de variable, que es estito. Y ya, así de simple, estaría el ejercicio. ¿Tienen alguna duda, consulta sobre este ejercicio? Ahora sí. Lo único que faltaría acá es cambiarle la variable. No creo que tenga muchas dudas, porque es un ejercicio clásico, ¿verdad? La mayoría se debe estar aburriendo incluso. Pero lo único que quiero que repasen, o bueno, lo que más que nada quiero que repasen es su capacidad de análisis, ¿ya? Y listo, así sería. Bien, el otro ejercicio que quiero que hagamos. Ya haremos este. Este lo ponemos acá. Vamos a hacer la integral de nuevo una raíz de una división de la secante de x menos la tangente de x sobre la secante de x más la tangente de x por dx, ¿ok? Listo. Ahora, yo diría que hay dos tipos de ejercicios que suelen entrar con seno y coseno, ¿ok? Vamos a tratar de hacer algunos de esos, van a ver que son bien comunes en los exámenes. ¿De qué se tratan estos ejercicios? Un ejercicio, bueno, un tipo de ejercicio de esos es en el que ustedes factorizan el coseno al cuadrado, mayormente en el denominador, y se convierte en la secante al cuadrado y el resto se vuelve tangentes, ¿ok? Ese es el primera
primer tipo de ejercicios. El otro tipo de ejercicios es cuando ustedes ya tienen que hacer otro tipo de cambio de variable, ¿ya? Que es un poquito más complicado, se podría decir, pero ni tanto, ¿ya? En el que ustedes tienen que volver todos los senos y todos los cosenos en ángulo medio, ¿ok? Tienen que trabajar con las formulitas de ángulo medio. A ver, tengo un ejercicio por acá, por ejemplo. El seno de x se podría decir que es igual a 2 veces el seno de x medios por el coseno de x medios. Luego, el coseno de x se podría decir que es igual a... dame un momentito la formulita. También tengo una fórmula de trigonometría bastante completa. Eso se los voy a pasar. Me van a hacer acordar. Que me dice que el coseno es igual... El coseno de x es igual al coseno al cuadrado de x medios menos el seno al cuadrado de x medios, ¿ok? Esas pequeñas formulitas tienen que saber trabajar en algunos ejercicios. Incluso hay más formulitas, si no me equivoco. Esas tienen que saber aplicar en este tipo de ejercicios. Por lo general cuando son lineales, cuando el seno y coseno son lineales. En cambio, cuando hay términos cuadráticos, etcétera, y pueden tratar de hacer que haya una secante al cuadrado multiplicando al diferencial de x, mucho mejor, porque ahí ya todo se convierte en tangente y sale más rápido. ¿Ok? Ahora, este tipo de ejercicios vamos a hacer al rato, ¿ya? Este otro tipo de ejercicios es en los que ustedes por lo general tienen que multiplicar algo, de modo que salga algo, ¿ya? Porque aquí si ustedes tratan de factorizar algo, dividirlo, se podría decir que se complica, ¿ok? Así que vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. A ver, un momento. Vamos a hacerlo acá, un costadito. ¿Qué pasa si nosotros hacemos el complemento de cuadrados de la parte superior? ¿A qué me refiero? Vamos a multiplicar y dividir entre 1. Ok. Acá arriba, ¿qué le puedo multiplicar? De modo que me salgan una resta de cuadrados. Lo mismo de abajo, ¿verdad? Pero para no afectar nada lo multiplico y lo divido. Entonces, de esto, ¿qué me va a salir? Esto va a ser igual a, de nuevo, una división de esto al cuadrado. Bueno, cada término al cuadrado. Momentito. Ahora sí. Y abajo lo que habíamos copiado hace rato, pero al cuadrado. Ya, esto elevado al cuadrado. Listo. Tendríamos eso, ¿verdad? A ver. A ver. Ya en estos casos hay que ir como que probando qué es lo que va a pasar y por qué más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Arriba yo tengo un secante al cuadrado menos la tangente al cuadrado. ¿Eso qué se traduce más o menos? ¿Ustedes se acuerdan? Que cuando hemos estudiado trigonometría me decían que el seno al cuadrado, ya, el seno al cuadrado más, seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Qué pasa si yo en ambos miembros de mi ecuación, de esta igualdad, esta identidad, divido entre coseno al cuadrado? Acá me va a quedar 1, acá me va a quedar secante al cuadrado y acá me va a quedar la tangente al cuadrado, ¿verdad?
Y para despejar el 1 va a ser secante menos la tangente. Entonces acá sería 1. ¿Verdad? Todo esto es igual a 1. A ver, control Z, le vamos a poner más bonito. Y todo esto sería igual a 1. Vamos a ver un momentito. Listo, es igual a 1. Ahora lo de abajo podríamos desarrollarlo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a dejar unos términos ya que están bien, podríamos trabajar con eso, pero en el denominador. Y no es muy bueno trabajar en el denominador porque vamos a tener que... se va a complicar más, se podría decir. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado acá? Yo lo he multiplicado y lo he dividido entre 1. Entonces, si yo le pongo la resta, no pasa nada. Yo le estoy afectando un factor que yo misma estoy provocando, ¿verdad? Entonces, simplemente esto va a cambiar de orden. Esto se va a ir acá arriba. Y esto se va a ir abajo, ¿verdad? Acá iría esto. Pero con signo negativo. Y acá abajo iría lo otro. Ya chicos, en esas cositas se tienen que dar cuenta. Cuando ustedes afectan a una función sumándole, restándole unos o multiplicando y dividiendo entre algo que es 1 prácticamente, analicen de qué manera les conviene hacer esas cosas. Aunque sea probando y arruinándolo como hace rato, porque se pierde tiempo. Yo sé que se pierde tiempo haciendo estos análisis, pero es necesario para que el ejercicio les salga más rápido, ¿ya? Eso es lo que quiero que hagan en los exámenes. Analicen de modo que les salga más rápido un ejercicio. Ya después esto es sencillo, secante elevado al cuadrado de x menos 2 veces secante de x por la tangente de x más la tangente al cuadrado de x. Un momentito. Chan, chan, chan. Ya. Entonces, ahí podríamos trabajar, ¿verdad? Ahora, no, un momento. No es necesario desarrollar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la secante menos tangente elevado al cuadrado se va a simplificar con esta raíz, ¿verdad? Entonces no era necesario desarrollarlo. Simplemente se va a simplificar. Entonces, pero era necesario hacer este pequeño análisis. Hay ejercicios así, como les digo, hay del seno y del coseno en el que hay que tratar de que todo se vuelva secante y tangente, y hay otros en los que hay que utilizar ángulos medios, ¿ok? Y luego están estos otros más complicados aún, que tienen que sí o sí multiplicar, dividir entre algo, de modo que se simplifique algo usando identidades trigonométricas, ¿ya? Entonces, mi integral, ¿cómo me va a quedar? Chan, chan. Listo. Mi integral ya no habría ni siquiera la raíz, simplemente sería secante menos la tangente al cuadrado. Y ya, de eso podría decirse que utilicen formulitas, etcétera, ¿ok? De ahí es más sencillo, ¿verdad? Sería el logaritmo. Eso, en semestre regular yo solía, digamos que demostrar las formulitas, pero aquí de la secante, si no me equivoco, es bastante sencillo. Igual es multiplicar y dividir entre algo, de modo que me salga la secante al cuadrado y algo así, no recuerdo muy bien. Y de la tangente es el coseno sobre el seno, ¿verdad? Digo, el seno sobre el coseno. Yo sé que la derivada, bueno, sí, yo sé que la derivada del seno es el coseno, entonces ya tengo su derivada arriba, sería el logaritmo. Eso es más sencillo, pero de la secante y de la cosecante hay que multiplicar y dividir entre algo. Eso en el semestre lo han debido demostrar. No creo que no sepan eso, chicos. Y si no saben, tienen algunas dudas, ya saben, me escriben, no hay problema. Que yo tarde un poco en responder,
les voy a responder tarde o temprano. Entonces, acá va a ser la secante de x más la tangente de x sobre abajo sería sí, secante de x. De ahí podrían simplificar o algo, porque si no me equivoco, se saldría 1 más el seno, ¿verdad? Pero tampoco hay mucho lío dejarlo ahí. De todos modos, ya han llegado a un resultado óptimo, y eso es lo importante. Momentos, aquí más. Listo. Entonces tenemos este otro tipo de ejercicios. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Estos siguen siendo ejercicios de sustitución. Bueno, no se diría de sustitución, yo diría más ejercicios de análisis, ¿ya? Porque aquí prácticamente no hemos hecho ninguna sustitución, hemos hecho un pequeño análisis de las fórmulas y identidades trigonométricas y recién hemos llegado a un resultado, ¿verdad? Bien, a ver, vamos a hacer unos cuantos más de estos de análisis y luego vamos a hacer ejercicios más de exámenes, ¿ok? Que espero que no hayan hecho con su auxiliar de apoyo, si no me equivoco. Hay un compañero que me llamó, qué raro. Ya, genial, están practicando también, eso es bueno. Ya. Ya. Haremos unos cuantos ejercicios más de análisis y luego ya se van a dar cuenta de que les estoy hablando. Vamos a hacer también ejercicios de ese tipo de ángulos medios y también de seno y tangente, ¿ya? Que son bastante comunes en los exámenes, no sé por qué. Bien, ya saben también, si tienen dudas, preguntas, me consultan nomás, no hay problema. Entonces, luego, bueno, ahora vamos a hacer este integral. ¿Qué me dice? Que es otra vez una raíz, pero acá adentro vamos a tener otra cosa más feita. Chan, chan, chan. 1 más x elevado al cuadrado. Y abajo 1 más x elevado al cuadrado. Listo. Ya. Luego tenemos este tipo de ejercicios. Como les digo, son más de análisis, no tanto de sustitución, se podría decir. Entonces, analizando, ¿qué podrían ver más o menos? Primero hay dos términos que se repiten, que sería la raíz. Sí, en teoría sí, la raíz de 1 más x al cuadrado. Momento, aquí el cuadrado no está afuera, está adentro. Y esto está mal, entonces sería así. Y elevado al cuadrado, está elevando al cuadrado solo a la x, por si acaso. Bien. Listo, entonces, como les digo, estos ejercicios son más de análisis. Así que, ¿qué podrían analizar? Primero tenemos este término, que abajo también hay el mismo término, porque como está afectado por esta raíz, podría decir que se repite. Luego, un cambio de variable. Hay que tratar de hacer un cambio de variable con lo que está dentro, sí o sí, del logaritmo, ¿ok? Porque después no vamos a poder trabajar con eso. Así que, ya, la única opción que yo les daría, bueno, la única opción que yo pienso que hay, es hacer un cambio de variable. Digamos que W. W igual a todo esto. Sí o sí tratar de hacer un cambio de variable con todo esto, porque si no, no se puede trabajar con el logaritmo, ¿ya? Hacemos eso y luego, ni modo, tenemos que derivarlo para ver qué sale. Por ahí me sale algo similar a lo que hay acá, etcétera, y podríamos trabajar ya con eso. Entonces, derivamos.
de W, o bueno, diferenciamos, va a ser igual a dx, más sale toda esa raíz como un medio. Y luego baja la raíz y luego se multiplica por 2x, ¿verdad? Entonces sería 2x dividido entre 2 por toda la raíz. Listo. Y todo esto por dx. A ver, ¿qué más podemos hacer? Factorizando el dx me quedaría 1 más todo eso. El 2 con el 2 se va, no hay problema. Y yo les diría que traten de buscar el w dentro de estos términos, ¿ok? A ver, les explico. Vamos a trabajar con calma con este término, ¿ok? Con esta ecuacióncita. Tratando de agregar poco a poco, un momentito, la otra ecuación se podría decir. Acá este 2 con este 2 se va a simplificar. Y arriba, si digamos factorizo todos estos términos, o bueno, sí, agrupo esta fracción con este otro término. Ahora sí. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar así, ¿verdad? Espero que me hayan entendido. ¿Y qué es esto? Esto, si se dan cuenta, es W. Entonces, a todo esto podemos llamar W. A eso me refiero cuando les digo que traten de buscar el cambio de variable dentro de lo que está aquí en esta ecuación. ¿Ok? Traten de buscar la W dentro de esto. Entonces, a todo esto yo le puedo llamar W. No, no a todo. No tanto. Un momento. A ver cómo va esta cosa. Ahora sí. Todo esto se llama W, ¿verdad? Entonces, ahora sí, digamos, puede que haya algo de esto acá. Porque si se dan cuenta, aquí me falta el dx. Dx sobre la raíz de 1 más x al cuadrado sí tengo. Y w ya es algo que me he inventado, puede pasar al otro lado, así que no hay problema, ¿verdad? Lo difícil nomás era trabajar con el resto que no encontramos dentro de la ecuación. Entonces me quedaría de la siguiente manera. dw sobre w. Y luego acá me quedaría simplemente 1, ¿verdad? Y listo. Esto hay acá y w sobre w ya hay. Entonces, reemplazamos acá. Esto es lo que está medio raro. El dx está dentro de la raíz, ¿no? Tiene que estar afuera. Ahora sí. Ya. Vamos a reemplazar todo esto en la integral. Mejor. Vamos, esto van a disculpar, chicos, si se tarda un poquito, pero es para que se entienda mejor, porque según yo en PowerPoint se entiende mejor. Y vamos a ir haciéndolo también con mucha calmita y paciencia, para que todos puedan entender. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tendría que reemplazar? Acá sería ln de w, ¿verdad? W. Y acá abajo esta raíz se va a ir. Bueno, no se va a ir la raíz, pero se va a ir, digamos, la parte inferior. Un momento, el w es dentro. Y acá sería dw sobre w. Y listo. Así me quedaría, ¿verdad? Pero incluso así, sigue siendo un poquito complicada esta integral. Pero aquí ya está más sencillo. No creo que nadie pueda no ver el cambio de variable que sigue, ¿verdad? Que es este. Yo puedo expresar
A ver, vamos a hacerlo con calmita. Yo puedo expresar esto de esta manera. De ln de w. ¿Verdad? ¿Me han entendido? No he cambiado nada, es exactamente lo mismo. Yo sé que la derivada del logaritmo de cualquier función es 1 sobre esa función por la diferencial, digamos, si estamos con diferenciales trabajando, ¿no? Entonces esto sería, no ha cambiado nada absolutamente, y sobre esto ya se puede trabajar de forma más sencilla. ¿Por qué? Porque sería elevado a un exponente cualquiera, sería entonces ln, ya vamos a hacerlo con paréntesis mejor, porque se entienda. Un momento. Ahora sí. Y acá iría W. Luego tenemos otro paréntesis. Y todo esto elevado a la 3 medios, ¿verdad? Un momentito. Dos. No, un momentito, un momentito. Ahora sí, 2. Listo. Y todo esto también dividido entre 3 medios. Listo. Más su constante. Pero W, ¿qué era? W era todo esto. Entonces simplemente hay que volver del cambio de variable a todo esto. Y listo. Así se haría el ejercicio. Y como les digo, estos ejercicios son más de análisis. Entonces de esta manera sería. A ver, haremos unos cuantos más. Y luego si quieren dentro de un rato podemos entrar a un receso, ¿verdad? Ya. Ahora sí. A ver. Ya hemos hecho con estas. Ya, espero que me hayan entendido. Cuando hay que buscar a veces el cambio de variable dentro de mi derivada. Para que se haga más sencillo el ejercicio. ¿Ok? Ya, haremos este integral, que está muy bonita nomás. Acá adentro hay una división. 4 más 5. Listo. Así. Ahora, ¿qué es lo que yo les decía hace rato? Si ven ejercicios en los que se presenta términos cuadráticos de coseno o seno, más que nada de coseno, ustedes tratan de factorizarlo y el resto se va a hacer tangente, ¿verdad? Ahora, pero lo único que tengo es coseno. Si lo factorizo, arriba me va a quedar secante y abajo también voy a tener una secante. Es medio raro, ¿verdad? Tal vez se podría hacer artificios, digamos, pero saldrían raíces, ¿verdad? Aunque no saldrían raíces. Digamos que acá saldría la secante al cuadrado al lado del 4, arriba la secante al cuadrado igual, aquí un 5 solito, y esa secante al cuadrado puedo convertirla en tangente, tampoco hay mucho problema, ¿no ve? Pero también yo sé que este 4 está multiplicado por 1, y 1 es igual también al seno elevado al cuadrado de x más el coseno elevado al cuadrado de x, ¿verdad? Ya, entonces me va a quedar un 9 en primer lugar. A ver, un momentito. Copiarlo con calmita. A ver, acá me va a quedar 9. Y si se dan cuenta ya tengo dos términos, el seno al cuadrado, coseno al cuadrado. Entonces se va a hacer un poquito más sencillo trabajar con esto si factorizo el coseno al cuadrado. A ver, de forma bastante rápida vamos a hacerlo, porque este no es de los más complicados ejercicios. ¿Qué pasa si yo factorizo el coseno al cuadrado? Ahora sí, vamos a ponerlo un poquito más allá.
¿Qué pasa si yo factorizo de acá abajo del denominador el coseno al cuadrado? El coseno al cuadrado sube como secante elevado al cuadrado de x, ¿verdad? Acá abajo se va a dividir entre coseno al cuadrado, seno sobre coseno al cuadrado. Aquí, tangente de x, ¿ok? Y acá me va a quedar simplemente 1. Bueno, sí, 1. No 91, sino multiplicado por 1. Listo. Entonces tendríamos eso, ¿verdad? Y con eso ya podríamos trabajar. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Entonces, podría hacerse un cambio de variables si es que quieren trabajar un poquito más cómodos. O si no, sobre eso mismo trabajar. Tampoco hay problema. Si ustedes se sienten, como ustedes se sientan más cómodos en realidad, ¿ya? Así que ya es súper sencillo, ¿verdad? Aquí me quedaría, se podría decir que esto es 2 elevado al cuadrado y esto es 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y de ahí ya hay una formulita, ¿verdad? Esto en realidad se podría desarrollar por esta forma. Yo tengo un término al cuadrado más el otro término al cuadrado porque cuando suma no importa el orden. Bueno, no importa mucho el orden para identificar. Y el cambio de variable va a ser este para que yo pueda desarrollar esto, ¿verdad? Esto no lo vamos a repasar mucho, pero es para que se acuerden, si es que no se acuerdan la fórmula en el momento del examen y ustedes quieran deducirla, ¿ya? El cambio de variable es este, ¿ya? Aquí es exactamente lo mismo. Yo tengo un término elevado al cuadrado, no lo puedo simplificar para nada, pero tengo también su acompañamiento al cuadrado, etc. Y entonces ya sobre eso se puede trabajar, ¿verdad? A ver, por si no me han entendido, vamos a hacerle el cambio de variable nomás. Por si no me han entendido, si es que me han entendido, perfecto. U, digamos, igual a la tangente de x. Entonces derivamos y la diferencial de u va a ser igual a secante elevado al cuadrado de x por dx. Y eso vamos a reemplazar en mi integral. Entonces acá arriba simplemente es de u. De u y acá abajo simplemente es u, pero elevado al cuadrado. Listo. Y esto lo hacemos así. Y este 4 es 2 elevado al cuadrado, este 3 es 2 elevado al cuadrado. Entonces ya se han debido dar cuenta de que se puede identificar este método. Entonces el cambio de variable va a ser x más algo igual a esto, digamos. Y ya sería más sencillo. ¿Quieren repasar esa partecita o directo le pongo la fórmula? Depende de ustedes. Vamos a escuchar la opinión. Una repasadita, sí. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a hacer una repasada entonces. Aquí, entonces. A ver, vamos a ver qué es lo que dice el formulario. Vamos a sacarle una fotito y vamos a ponerla en nuestro PowerPoint. Listo. ¿Qué me dice entonces esto? Que el cambio de variable recomendado para estos casos es este caso en el que es más menos c, es cuando acá, digamos, ustedes no tienen solo u elevado al cuadrado, sino es u más 1, digamos, todo eso elevado al cuadrado, ¿ok? En este caso no es así, así que no hay problema. Ahora, ¿qué es a y qué es b? A es el término constante, independiente, digamos. Y b es la constante que está multiplicando a u, ¿ok? En este caso. Entonces simplemente se aplica esto. Y se aplica con bastante lógica, ¿ok? ¿Por qué? A ver, vamos a hacerlo con calmita. Porque, a ver, abajo. ¿Qué pasa si yo a esta u simplemente le pongo tangente? ¿De qué puede ser? A ver, la tangente de un ángulo. Por acá debe haber algún ángulo bonito.
Tangente de alfa, ya, normal. Es el cambio de variable adecuado, está bien. Pero ¿qué pasa si yo lo reemplazo directamente acá? Vamos a tener 4 por la tangente de tantos, ¿verdad? Ya, está bien, pero no es tan correcto, ¿ok? ¿Por qué? Porque no voy a poder simplificar nada. El objetivo de este cambio de variable es que acá abajo le salga la secante, ¿ok? La secante. Por lo general, esta clase de funciones están en el denominador y están con raíz, ¿ok? Eso en la mayoría de libros, clases han debido pasar. Yo lo he generalizado porque existen casos así. Y si existen casos así hay que generalizarlo, ¿ok? No se podría decir que es solo para las raíces, ¿ya? Y está bien. Aquí está la tangente, pero no se puede hacer la simplificación adecuada para que me salga la secante, ¿ok? Entonces le falta algo. ¿Qué le falta? Yo tengo que acá poder factorizar y eliminar este 4, ¿ok? Entonces, tengo que factorizar este 3 y tengo que eliminar este 4. Entonces, para factorizarlo está el 3 y para simplificar ese 4 está el 2. ¿Por qué 4? Bueno, ¿por qué 3 y 2? Porque está elevado al cuadrado acá. Y elevándolo al cuadrado ya se va a poder simplificar con el 4 y se va a poder factorizar el 3, ¿ok? Eso háganlo con bastante lógica, no es porque sí, ¿ok? Ninguna cosa en la vida es porque sí. Así que eso tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, he hecho el cambio de variable así porque si trabajo sobre la tangente con otra tangente y el cambio de variable va a ser otra tangente, etcétera, va a ser muchas tangentes y se me van a confundir, ¿ya? Cuando vean algo así, tienen que tratar de hacerlo lo más entendible posible, ¿ya? Para no confundirse. Entonces, este va a ser mi cambio de variable si estoy trabajando con esta integral. Así que, eso. ¿Qué pasa? Hay que también derivarlo, ¿verdad? Entonces, du, de nuevo, va a ser igual a 3 medios de la tangente, que es secante elevado al cuadrado, de nuevo, elevado al cuadrado, de la alfa, por la diferencial de alfa, de nuevo. Ahora sí, podemos reemplazar de forma correcta en la integral propuesta. Abajito lo reemplazaremos, ya que tenemos espacio. Esta partecita, ¿me han entendido, chicos? ¿Por qué se hace esto? Que es con bastante lógica los cambios de variable y de dónde sale más que nada las formulitas. Espero que me hayan entendido. Y acá ponemos esto y listo. Como les decía hace rato, este 2 elevado al cuadrado se va con este 4. Igual, si tuviera cualquier tipo de número en el que no tiene, digamos, su cuadrado, el 7, por ejemplo, como si hubiera acá un 7, entonces raíz y al cuadrado. Igual sigue siendo 7, pero lo he afectado con una raíz y elevado al cuadrado. Su exponente en ese caso es 1, ¿verdad? Pero me conviene para que así me salga su raíz y pueda hacer el cambio de variable adecuado. Ya. Entonces este 4 se va, este 3 se va, entonces ya, vamos a desarrollarlo acá al ladito. Si tienen alguna duda o consulta me dicen, ya chicos, no hay problema. Bien, si se dan cuenta, acá va a salir un 9, ¿verdad? 3 dividido entre 9, entonces esto se va a ir. Me va a quedar 1 dividido entre... un momento, ahora sí. Dividido entre 2, pero por 3, 6, ¿verdad? Entonces acá simplemente me quedaría... Todo esto se va, este 4 se va y esto se va. Y ahora sí tengo lo que tanto estábamos buscando, que es 1 más la tangente al cuadrado. Y ya hemos visto hace rato que eso es igual a la secante al cuadrado. Entonces se va a simplificar esto con esto, ¿verdad? Al simplificar me va a quedar la integral de la diferencial de alfa. Entonces ya está resuelto el ejercicio. Sería 1 dividido entre 6 por alfa. Pero alfa, ¿qué es igual? Alfa es igual al arco tangente de 2 dividido entre 3 de 1, ¿ok?
Entonces, eso le vamos a poner arco tangente de 2 dividido entre 3 de U. U que era, pero U es la tangente de X. Tangente de X. Ahora, se van a ver tentados, digamos, de tratar de la arcotangente de la tangente. Se puede simplificar, ¿verdad? O, bueno, saldría el término en el que está acá adentro. Pero no es correcto. ¿Por qué? Porque hay un 2 y un 3 afectando. Entonces, ahí quedaría el ejercicio. Y no se olviden de la constante, que siempre. ¿Ok? ¿Han entendido? ¿Hay alguna cosita que no hayan entendido? ¿Tienen dudas de algo? No, sí, ¿no era más fácil reemplazarlo con tablas de integración? También, si ustedes saben de memoria y para ustedes es más cómodo, háganlo, no hay problema. Pero esto era solo para Ok. repasar y para recordar. Bien. Ay, espero que me hayan entendido. Ya. Ese es otro ejercicio que estaba bastante chistoso. Ya. A ver, haremos otro. Pero han visto, este tipo de ejercicios es en el que si presentan términos cuadráticos, lo mejor es factorizar y que haya una secante acá arriba. Y el resto se va a convertir en tangente. Solo en funciones con términos de seno y coseno y que se presenten términos cuadráticos, ¿ya? Van a ver, hay hartos exámenes que están con este tipo de ejercicios, ¿ya? Si se ponen a analizar con calma, van a encontrar bastantes de estos, ¿ya? A ver, ahora haremos otro ejercicio, un poquitín diferente. Ya, a ver, haremos este ejercicio y luego empezamos a hacer otro tipo de ejercicios, ¿ya? Y luego, después de este ejercicio, yo creo que podemos ir al descanso, si es que están algo cansados, además de que hoy día ni siquiera tenemos que pasar clases, pero no creo que no quieran pasar clases, sinceramente. Mejor no. Y mañana ya avanzaríamos todo lo que faltaría, si es que no nos alcanza el tiempo. A ver, este ejercicio es bastante interesante. Es como una combinación de prefas, pero en cálculo 1, que no es nada complicado, sino que es cosa de maña. Eso sí, yo les recomiendo que estudien un poquito de las cosas raritas que han visto en prefacultativo. A pesar de no haber pasado presencial, creo que ha sido un poquito más sencillo, no estoy segura. Pero había cosas complicaditas, como por ejemplo aspa doble especial. O ese tipo de cositas sería bueno que repasen porque los ingenieros suelen meter en los exámenes esas cosas. ¿Y qué es lo que te dicen después? Yo nunca he llevado esto, que me importa, tenías que ver en prefas, ¿no ve? Así que estén preveyendo eso. Bien, ahora sí, esto es la parte larga. De X más, de nuevo la raíz de ln de X. Solo que creo que el ingeniero es bastante comprensivo, ¿verdad? La verdad nunca he pasado clases con él, pero que yo sepa, hacía ejercicios complicados. Esto así. Y vamos a hacerle unas cuantas más. Acá adentro lo mismo, más. De nuevo. Más. De nuevo. Más. De nuevo. Más. Así de forma infinita, ¿ok? A ver, tengo un... Aquí está, infinito. Listo. Esto está mal. A ver. A ver, desde acá está medio chistoso. Esto era... No es parte del exponente. A ver. Acá sería. Así. Ahora sí está perfecto. Multiplicado, por así decirlo. Bien, te da este ejercicio. Aquí ya sencillo podemos aplicar
identidades de los exponentes y los logaritmos, de que esto cambia de lugar, logaritmo de e es igual a 1, logaritmo natural de e es igual a 1, entonces abajo me quedaría 2x. Esa parte está sencilla. Ahora, ¿qué es esto? Esta es la cosa, ¿verdad? Yo me acuerdo que tenía un docente que nos decía que esto es como sacarle un pelo a un gato. ¿Por qué? Porque un gato tiene infinidad de pelos, ¿verdad? Pero es como sacarle un pelo al gato. Vamos a hacer un cambio de variable en primer lugar porque no se puede trabajar con esto así. Y vamos a llamarle, digamos, U podría ser. Sí, U. U igual a esto. Pero desde acá, desde donde está aquí mi flechita, si es que pueden ver desde acá, desde donde voy a poner, digamos, una B, para todo este lado hasta el infinito, ¿qué es todo esto? Todo esto es igual a U, de todos modos, ¿verdad? Entonces yo podría decir esto, U, así de simple. ¿Están de acuerdo? ¿Han entendido esa partecita? Supuestamente era como sacarle un pelo a un gato. Solo tomamos en cuenta una partecita y el resto desaparece. Así de simple. Esto supuestamente se ve en prefas. Hay ejercicios complicaditos que si los más estudiosos han visto, los más que han querido profundizar, han debido ver este tipo de ejercicios con tendencias al infinito. ¿Me han entendido esa partecita? Bien, espero que sí. De aquí ya es más sencillo. Simplemente hay que despejar U. ¿Por qué? Porque es de mi cambio de variable, porque así va a ser más sencillo hacer el cambio de variable y reemplazarlo en la integral. Entonces, elevamos al cuadrado. No se va a volver valor absoluto. Ya saben, el orden es raíz de a al cuadrado, ¿ok? Recién se vuelve absoluto. Cuando es el cuadrado de una raíz, no. Bien, entonces lo elevamos al cuadrado, ambos términos. Entonces, acá está. Me va a quedar u elevado al cuadrado igual a el logaritmo natural de x más u. Entonces, de acá agarro y seguimos queriendo factorizar. Esta u se puede ir a este lado como menos u, menos u. Me queda este logaritmo. Y ahora, ¿qué puedo hacer para, digamos, factorizar esto? Podemos completar cuadrados, ¿verdad? Entonces, o podemos aplicar la fórmula general también, no hay problema. Pero completando cuadrados, según yo, es más bonito. Yo sé que este término tiene que ser el doble del primero por el segundo, ¿ok? Entonces tiene que haber sí o sí un 2. Pero como no hay, pues lo divido. No hay problema. Y el otro término tiene que ser sí o sí al cuadrado. Ahora no hay multiplicando nada, así que puede ser 1. 1, pero tiene que venir de este pequeño factor que yo estoy poniendo para sí o sí decir que está 2 veces multiplicado por algo, ¿ok? Entonces, sería más 1 dividido entre 4. ¿Por qué? Porque aquí tengo el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo al cuadrado, digo por el segundo nada más el segundo al cuadrado, que sería un cuarto, ¿verdad? Esto es sencillo, es completar cuadrados. Ya no creo que no sepan muy bien, ¿ok? Y como estoy sumando un cuarto a un lado, al otro lado puedo sumar de todos modos un cuarto para no afectar en nada a mi ecuación, ¿ok? De eso van a tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría acá como U, un momentito, U menos un medio sería en realidad elevado al cuadrado. Y listo. Esto sería así. Ahora, tengo que despejar sí o sí U. Así que raíz, ¿verdad? Raíz acá se vuelve valor absoluto. Al otro lado, pero una raíz, ¿verdad? Ahora, yo sé que algunos me van a decir que no, que hay que trabajar con valor absoluto, etc. Pero ¿qué pasa si yo le aplico a todo esto la raíz? Se supone que no estamos trabajando con términos complejos, en realidad se llaman.
porque la materia no corresponde. Así que, a ver, enseguida les voy a explicar con calma. Ahora sí. Si yo le aplico raíz a todo y desaparece este al cuadrado y me queda un valor absoluto, ¿verdad? A este lado va a quedar una raíz como cualquier otra. Una raíz que en esta materia sí o sí tiene que ser positiva. Así que es insulso ponerle el valor absoluto porque nunca tomaríamos en cuenta la parte negativa de ese valor absoluto. Así que solo le podemos poner como el valor positivo de lo que vamos, de este valor absoluto, digamos que saldría, ¿ya? Así que no se van a complicar con eso. Hay casos en los que sí, hay que tomar en cuenta el valor absoluto, es muy importante, pero en este caso no, ¿ya? Eso me van a analizar con calma. Bien, entonces de acá ya puedo despejar lo que es U. Y me quedaría esto, ¿verdad? Esto. Y listo. Un momento. Menos hay que borrarlo. Listo. Me quedaría de la siguiente manera. Entonces, hay que hacer el cambio acá. En primer lugar, todo esto es U. Entonces, U es igual a todo esto. Y acá hay 2x. 2x de acá se podría sacar. También no hay problema. A ver, ¿dónde queda mi 2x? No, en realidad hay algo mucho más interesante que se puede hacer con ese 2x. Acá yo tengo el logaritmo de x, ¿verdad? Al momento de hacer el cambio de variable, acá me va a quedar una x en el denominador que podría ir a dividir simplemente al dx, ¿verdad? Entonces podría hacer un cambio de variable diciendo que la derivada del logaritmo de x ya va a estar aquí arriba, ¿verdad? Sin necesidad de hacer todo esto. Así que eso podríamos hacer. Luego, ¿qué más tenemos? Ya. Tenemos que sí o sí diferenciar esa u, ¿verdad? Para poder reemplazar, digamos, en mi integral, sí o sí. Entonces, ¿cómo quedaría más o menos? Se podría derivar acá directamente, pero si se dan cuenta es un poquito largo. ¿Por qué? Porque la raíz, logaritmo natural, etc. Así que, ¿qué les parece si derivamos directamente de acá? Chan. Tiene que salir sí o sí lo mismo si es que ustedes derivan, digamos, acá, cuando ya está despejado U, pero es la forma un poquito más sencilla, se podría decir, derivar la expresión más suave, digamos, de las que yo haya sacado de U, ¿ok? Esto, a ver, lo derivaremos tal cual, como sabemos derivar. Entonces, me quedaría 2U por DU. Acá logaritmo tantos me va a quedar de x sobre, ahí está lo interesante, x, ¿ok? Más du. Du, listo. Entonces, esta du puedo ir a factorizar al otro lado. ¿Y cómo me quedaría? Entonces, me quedaría, si factorizo acá, sería 2u menos 1 por du igual a dx sobre x, ¿verdad? Esta expresión ya la tengo, no hay problema, porque de acá baja esta x y la podemos mandar a dividir sobre esto. Y esto simplemente aparecería ya, por inercia, pero ya sería un poquito más sencilla la integral. Entonces, a ver, continuaremos en otra hoja porque ya no hay espacio. Haciendo los cambios de variable correspondientes. Entonces, acá hemos quedado en que esto se convierte en 2x en primer lugar. Ese un medio puede salir de la integral, no hay problema, es constante. Y esta x la vamos a acomodar acá arriba, ¿ya? Dividido entre x, listo. Y esto ya hemos dicho que es u y hemos despejado u también. Ya, aquí está. U es igual a todo esto. Ahí está lo interesante, ¿no? U
es igual a todo eso. Entonces, al reemplazarlo, bueno, sí, como es U, simplemente es U. Sí, no era necesario tampoco, si se dan cuenta. Ya, todo eso es U, ya. Entonces, sobre eso vamos a hacer el cambio de variable. Todo esto. Bien, entonces nosotros sabemos que esto es igual a esto. Que de x sobre x es igual a todo esto. Entonces lo reemplazamos acá. Listo. Y aquí abajo ya también sabemos que todo esto es igual a u. Y así de simple. Listo, entonces podemos dividir esto. Y me va a quedar 1 menos 1 medio de u. Entonces ya se integra directamente, si se dan cuenta. Va a ser igual a u menos 1 medio del logaritmo natural de u, ¿verdad? Y listo, de ahí luego tendríamos que hacer el cambio de variable. Ahora, hemos despejado u justamente para no escribir todo esto en nuestro cambio de variable, Entonces, esto nomás copiaríamos. Esto no se olviden, más su constante respectiva. Listo. Entonces, teníamos la u acá. Y teníamos luego de esta u. Listo, y esto sería el resultado de mi integral. ¿Han entendido, chicos? ¿O hay alguna parte en la que se hayan perdido? Espero que se haya entendido. Este es un ejercicio de los raritos de análisis y de sustitución. Que me ha parecido interesante nomás. ¿Ya? Bien. ¿Qué les parece? Un pequeño receso y volvemos